¿Cómo están, señores? Hoy también. Esta noche la música ha sido muy bella, ¿verdad? Nosotros de nuevo vamos para encontrarnos con Pedro. Esta noche también nosotros, acerca de Pedro, vamos a oír la palabra de San Mateo. Vamos a leer San Mateo 14. Pueden abrirlo. San Mateo capítulo 14. Versículo 22, vamos a leer la Biblia. San Mateo 13, del 22, vamos a leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo, Pedro en la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame al momento. Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. San Mateo 14 del 22 al 3 hemos leído. Señores, hemos continuamente compartido acerca de Pedro, de ese mundo, de cómo él sale de aquel corazón, de cómo él es arrastrado por la carne. Largo tiempo Pedro ha vivido de tal manera. En el mar de Galilea se encuentra con el Señor Jesucristo, encontrándose con el Señor Jesucristo. Otro mundo del corazón que era distinto, de nuevo le va guiando a Pedro. Pero no por eso estaba en plenitud del Espíritu Santo, no hacía todo con el corazón de Jesucristo. Sin embargo, poco a poco él marcha hacia la fe. Detalladamente la Biblia nos va compartiendo aquello. Ahora Pedro, dejando su pensamiento conforme a la palabra de Jesucristo bajo la red. De tal manera, Pedro, atrapando muchos peces, la gracia y el poder de Dios había experimentado. Pero luego Pedro, delante de Jesucristo, dice: Señor, aparta de mí, soy hombre pecador. Jesús le responde a Pedro: sígueme, yo te haré pescador de hombres. Jesucristo, su palabra habiendo oído, Pedro deja todo. El mar de Galilea con que estaba encariñado, todo el poder de pescar, los peces que había pescado, la barca, la red también lo deja. También su querida familia, todo lo deja. Señores, todo esto en medio de nuestra vida, mediante Dios, se está cumpliendo. Ustedes, con el dinero, cuando compran algo, ¿por qué a cambio de dinero ustedes compran algo? Porque necesitan aquello más que el dinero.
Aunque necesitan el dinero, ustedes necesitan aquello. Por eso, a cambio de dinero, ustedes compran eso. A menudo nosotros decimos, la vida de creencia es así. Cuando simplemente uno le dice, deséchate a ti mismo, es muy difícil eso. Pero cuando uno descubre al Señor más precioso que su ser, el desecharse a sí mismo, para nada es difícil. El Señor Jesucristo dice, el cielo es como aquella persona que descubre el tesoro en el campo. Una persona estaba trabajando en la casa de una persona ajena en ese campo y ve una roca extraña mientras que está en el campo. Sacando la roca, ve una caja de tesoro grande allá adentro. Dentro de ello había muchos tesoros. Pero ya que está en ese campo, no es de este hombre. Y él de nuevo escondió ese tesoro en ese campo. Si él quiere ese tesoro, debe comprar el campo, pero no tenía ni un centavo. Vendiendo el terreno, vendiendo la casa, pero le sigue faltando. Vende los muebles, vende todo. Su violín amado lo vende. Cuando se iba casando, lo que trajo, vende. También lo que su padre le había dejado por heredad. Sí, la heredad, el violín, también él era muy precioso, pero el tesoro escondido en aquel campo tenía mucho más valor, porque si obtiene aquello, comprando el campo, si obtiene ese tesoro, por más que pierda todo, no siente como una pérdida. Uno no vende las casas realmente por cosas pequeñas. Por querer caramelo vende su casa, para viajar vende su casa. Lo más precioso, uno que lo que considera precioso no vende de tal manera. Dentro de ustedes tienen el criterio más lo que uno tiene, ya que lo otro lo considera mucho más precioso. Para tener aquello, sin titubear, puede dar lo suyo. La gracia de Jesucristo, el poder de Jesucristo, antes de experimentarlo. Uno siente peso, carga para hacer algo pequeño por el Señor Jesucristo. Pero cuando uno experimenta al Señor Jesús, esa paz que está en Jesucristo, ese gozo que está en Jesucristo, si uno experimenta aquello, es maravilloso. En el año 1962 me he encontrado con el Señor Jesús. Por el Señor Jesús he obtenido el perdón del pecado y yo he nacido de nuevo. Ahora, junto con el Señor Jesucristo he llegado a vivir. En el año 1965 yo entré al cuartel. Entrando al cuartel, 3 años he prestado servicio. Durante los 3 años, yo exactamente podía experimentar quién era el Señor Jesucristo. Yo cuando fui al cuartel, yo era un soldado recluta que no tenía ningún nivel aquí. Yo teniendo el cargo más bajo, terminé teniendo el cargo de sargento en el año 1966. Yo fui instruido en el campo de entrenamiento de comunicación como soldado de segunda clase. Allí todos los días recibía la educación de la comunicación. Hoy en día no es así, pero en aquel entonces, como la radio inalámbrica no era de buena calidad, antes que mandar señales de voz con las señales
CW se alcanza mayor distancia. Por ello, recibimos ese entrenamiento durante 16 semanas, el cómo enviar código Morse. En Corea el servicio militar es obligatorio. Un hombre normal, todos deben ir al cuartel obligatoriamente. Cuando no van al cuartel, en Corea como que tienen ese sentimiento de humillación al que no ha ido. Yendo al cuartel durante 3 años debía prestar servicio. Un día estaba yo recibiendo entrenamiento. Terminando el entrenamiento, yo con 2 amigos, entre los 3, íbamos caminando. Era la hora de la cena. Nos dirigíamos al comedor. Del otro lado venía el general de división. Nosotros realmente no tenemos ocasión para poder ver al general de división. ¡Hey, hey, hey! Viene el general de división, viene el general de división. Se acercó. Y nosotros dijimos, ¡saludo! Y él recibió el saludo y se fue. Él fue largo tiempo y luego dijo, vengan aquí. Nosotros corrimos y nos acercamos y le saludamos. Y él había preguntado a su ayudante, ¿se puede premiar a los soldados en instrucción? Sí, es posible. Sí, vamos a darle el premio porque ellos han saludado muy bien. Nosotros en la base nos hemos reído a carcajadas. Delante de todos los soldados, nosotros habíamos recibido el premio. Soldado de segunda clase, Oksupar, por su profundo compromiso y corazón fiel, siendo leal al servicio militar y ejemplo a todos. Todos los buenos vocablos del cuartel, todo lo habían puesto. Y yo así recibí el premio. Desde aquel momento, humanamente, hemos tenido una relación muy cercana con el general de división. Y de tal manera tuvimos culto en el cuartel. Es una base de formación bien grande. No teníamos nosotros ni iglesia ni capellán. En el servicio militar juntaba a los inferiores y yo tenía culto. Un día estaba predicando largo tiempo la palabra y se abrió la puerta. Era el general de división que entró. Yo me asusté. Él me miró a mí. Tú, sigue con la religión. Y el general de división se sentó adelante y yo predicaba. ¡Ay! Yo temblaba. Delante del general de división no podía seguir predicando. Y terminamos la prédica. El general de división vino adelante y él iba predicando. Yo no sabía que ustedes se reunían de esta manera. En nuestro cuartel necesitamos de religión. Necesitamos la fuerza de la creencia. Vamos a construir el salón de culto. Y con el general de división y yo íbamos construyendo el salón de culto. Él era del cargo más alto del cuartel. Yo era del cargo más bajo del cuartel. Y yo iba discutiendo con el general de división. Realmente teníamos mucha falta económica en Corea en aquel entonces. Teníamos muchos camiones dentro del cuartel. Y este camión, teníamos bastante camión y bastante gasolina. Y nosotros, 5 camiones usábamos todos los días. Y nosotros íbamos a la costa del río y cuando poníamos arena y lo llevábamos a la fábrica de ladrillo, nos daban 20 ladrillos a cambio. Y 5 camiones todos los días iban trasladando arena. Y nosotros podíamos tener ladrillos. Nosotros habíamos suplicado
en lugares de construcción al cuerpo de ingenieros para conseguir madera, vidrio y construimos el salón de culto. Y después de construir el salón de culto tuvimos el culto de inauguración y el general de división estaba muy contento. Mientras que yo estaba en nuestro cuartel, muchos soldados tenían dificultad y se escapaban del cuartel. Un soldado no podía aguantar y se suicidó. Y realmente había muchos accidentes. Pero yo durante 3 años he sido muy, muy feliz. Haga lo que haga el Señor Jesucristo, me guardaba. Ahora más, no era yo el que vivía, sino que podía sentir que Jesucristo era quien vivía dentro mío. Cuanto más yo iba pensando, estaba muy agradecido. En el año 1968 yo había dejado el cuartel. Dejando el cuartel no tenía dónde ir. Yo estaba como evangelista de la iglesia y otro estaba viniendo para realizar el ministerio. Yo había determinado predicar en Kimchon. No tenía absolutamente nada. Yo tenía $3.05 en aquel entonces. Con ese dinero yo había de conseguir una casa y predicar de tal manera. Salí recién del cuartel, no sabía cuánto iba a costar una habitación. Y yo fui a la ciudad llamada Kimchon y yo veía si había una habitación que me guste a mí. Parecía muy, muy bueno. ¿Cuánto es? Le pregunté. Me dijo que era $70. Yo tenía el 1% del 20. En el año 68, $70 era bastante grande para nosotros. Era un dinero que no podíamos ni imaginarnos. Yo iba caminando en la ciudad de Kimchon y había muchos edificios. Había bar, había librería, también había una sastrería, varias cosas había. Yo delante del Señor le dije, Señor, los dioses del mundo también dan edificio a sus personas. Mire, allí hay peluquería, allí hay librería, mire, allí hay lavandería. Mire, ellos están trabajando en esos edificios. Yo soy siervo de Dios y estoy queriendo predicar el Evangelio. Dios, deme un edificio a mí. Dios, deme un edificio. Y así, las veces que tenía tiempo, yo iba a Kimchon para conseguir un edificio. Y luego en una ocasión fui a Kimchon para conseguir edificio. No tenía ni un centavo. Yo he visto el lugar y volví a mi casa. De Kimchon a Kochang había un bus que llevaba un camino de 3 horas. Al lado mío estaba sentado un caballero inglés. Empecé a platicar con él. ¿Usted qué hace?, le pregunté a él. Que él vino de Inglaterra como misionero a Corea. Y yo iba platicando con él. Él no hacía mucho tiempo que vino a Corea. Se llamaba John Anderson y le pregunté, ¿usted a dónde va? ¿Qué está viajando? ¿Usted realiza un viaje evangelístico? No, simplemente estoy viajando. Yo me enojé en gran manera. ¿Usted no es misionero? ¿Usted no está viviendo el dinero de la misión? Desde la central, ahora no lo han enviado a trabajar y usted con ese dinero está viajando. Un misionero debe predicar y está viajando. Si hombre como usted viene a Corea, Corea se ensucia. Ahora mismo, vuélvase para Inglaterra.
Necesitamos misioneros fieles. No necesitamos a hombres como usted que andan viajando, yendo hasta Ko-Chang. Yo iba gritando fuertemente a él y le exhorté. Él tenía más edad que yo. En silencio, él iba oyendo. Llegamos a Ko-Chang. Para ir en donde vivimos, nos dirigíamos. Él me llamó a mí. Señor Park, tengo algo que decirle. A ver, dígame. ¿Puedo yo ir a dormir a su casa esta noche? Bueno, venga, le dije. Nosotros fuimos a mi casa, que estaba en un valle entre las montañas. En ese momento mi casa no tenía buena agua potable, por lo cual nosotros vivíamos tomando agua que descendía del arroyo del monte. No teníamos problema en nuestro estómago, pero para él ha sido una gran dificultad porque se empachó. Durante 5 días estaba recostado. Tuvo diarrea y él todos los días iba al baño. Y así, luego de pasar 5 días, se levantó diciendo que regresaría. Sí, le dije. Y él me pidió un favor. Sí, diga. Él dijo, yo soy misionero. Yo he visto a mucha gente hasta ahora. No he visto a un hombre que viva como usted. Yo también quiero vivir como usted. Yo quisiera aprender la vida de usted. Solamente permítanme vivir 1 año con usted. Yo me asusté mucho. Porque ¿cómo es la manera que yo vivo? ¿Qué tiene que aprender de mí? No, yo he visto a muchos cristianos hasta ahora, un hombre que ame tanto a Jesucristo como usted, que con todo el corazón sirva al Señor. Nunca lo he visto. Yo quisiera aprender de usted. Yo no podía entender. Esta vida nosotros, ¿qué tiene que aprender? Él me suplicaba. No es nada difícil, le dije. Nosotros vamos a ir a Kimchon a predicar el Evangelio. En Kimchon consiga casa y venga. Allí juntamente podemos convivir. Él estaba muy contento y volvió a la casa. Pasó 10 días y él me volvió a buscar. Señor Park, yo estaba orando por la casa de Kimchon para ir allí. Dios me dio a mí $350. No podía entender por qué cuando el misionero inglés ora, Dios le responde tan rápido. Y cuando yo oro, ¿por qué Dios no me responde? Yo tanto había orado por la casa, pero Dios no me iba respondiendo. ¿Y por qué cuando oró el misionero inglés rápidamente él le responde? No podía entender. Él, $350 en efectivo, había traído. En aquel entonces, uno podía conseguir la mejor casa de Kimchon. Como respuesta de mi oración mediante él, Dios me había respondido así y así yo lo pensé. Y nosotros conseguimos casa en Kimchon y empezamos a predicar el Evangelio. Ha pasado 47 años que he renacido en Jesucristo. Lo necesario. Nunca yo he dado a conocer a los hombres. En cada momento yo iba orando ante el Señor. Exactamente, el Señor me había dado todo a mí. Ahora, mientras que anunciamos el Evangelio en todo el mundo, realizando transmisiones, realizando campañas, realmente necesitamos
mucho dinero. En cada momento, Dios nos da la gracia, nos bendice. Estamos muy agradecidos. Al comienzo, de manera pequeña, el Señor trabajando en mí. Poco a poco, cuando mi corazón se acercaba más y más al Señor, yo veía que el Señor trabajaba en mí. Cuanto más yo me iba acercando al Señor, conforme a la palabra de Jesucristo, Pedro bajó la red y halló la gracia de pescar. Pero Pedro dejó su casa, dejó todo y siguió al Señor. Sin embargo, todavía Pedro tenía muchos puntos humanos. Ahora al comienzo, dentro de Pedro, no tenía nada espiritual de Dios, sino que el deseo de la carne iba dirigiendo a Pedro. Pedro en el mar de Galilea, después de que se encuentra con el Señor Jesucristo, como Jesucristo no vivía únicamente de manera espiritual, no únicamente vivía con fe. Sin embargo, poco a poco podía experimentar cómo el Señor iba trabajando en él. Ahora, conforme a Señor, veía muchas cosas y sentía, mientras que estaba el Señor Jesucristo, ellos en la barca van cruzando el mar. El Señor Jesucristo estaba en la tierra. Los discípulos estaban en medio del mar mediante la barca. Continuamente había tempestad. Y claro, la mayoría son pescadores, estaban entrenados para remar. El mar de Galilea era muy familiar para ellos, pero la ola era tan fuerte y no podían atravesar aquello. La ola era tan fuerte y no podían atravesar aquello. Y ellos sufriendo, se iban cansando por las olas. Ya era profundo la noche, se acercaba la madrugada. Toda la noche ellos iban peleando con la ola y estaban cansados. Pasaba mucho tiempo para que amanezca. El Señor Jesucristo caminaba sobre el mar. Los discípulos se asustaron en gran manera. Veían algo de lejos. ¿Qué es eso? A la noche algo está caminando sobre el mar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está caminando sobre el mar? Eso es un fantasma. Intenta para matarnos a nosotros. Parece que viene para volcar el barco. Poco a poco se acercaba más y más. Era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló. Soy yo, no temas. No temáis, soy yo. No temas, soy yo. Poco a poco podían ver la imagen del Señor Jesús. El Señor Jesús ha caminado sobre el mar. Y ellos se asombraban. ¿Cómo el Señor Jesucristo puede caminar sobre el mar? En ese momento, Pedro se levantó. Señor, es usted, ¿verdad? Usted es el Señor, ¿verdad? Entonces, diga que yo pueda caminar sobre el mar. El Señor Jesús dice, camina. Pedro se levantó y él salió de la barca y caminaba en el mar. Pedro estaba caminando sobre el mar. Junto con el Señor estaba caminando sobre el mar. Pedro se asombró en gran manera. ¡Wow! Yo estoy caminando en el mar. ¿Esto es sueño? ¿Es realidad? Estoy caminando sobre el mar. Esto es agua y yo estoy caminando. Pedro se conmovió. Del otro lado venía un gran viento
y las olas, el agua venía. Pedro se asustó grandemente por ello. ¡Ay, esa ola! ¡Ay, esa ola, esa ola! Señores, dentro del corazón de Pedro estaba lleno por el Señor Jesucristo. Y luego, al momento que había visto la ola, el corazón tuvo miedo por la ola. Si viene aquella ola, yo voy a morir. Cuando estaba lleno su corazón por el Señor Jesús, por más que camine en el mar, no había ningún problema. Podía caminar en el mar y no se ahogaba. Ahora Jesucristo no estaba en su corazón. El temor había llegado a su corazón. Era el mismo Pedro, pero cuando Jesucristo estaba en su corazón, el agua, la ola, nada era problema. Ahora, sea cual fuera el problema, no venía a ser problema. Cuando otro temor llenaba su corazón, el cual no era el Señor Jesucristo, y cuando su corazón se llenaba enteramente por el temor, Pedro iba entrando profundamente al mar. Iba profundamente entrando en el mar. Cuando yo estaba en Daegu, señores, en aquel entonces teníamos mucha dificultad. Corea, tanto frío hace en invierno. En aquel entonces no teníamos petróleo dentro del país y nosotros con el carbón prendíamos la calefacción. No teníamos dinero para comprar el carbón. Era algo grandioso. Alimento a menudo acababa. Entonces teníamos frío, teníamos hambre. Un día era domingo. Tuvimos el culto de la mañana y luego terminamos el culto de la noche. Habíamos pasado hambre todo el día. Terminando el culto de la noche, todos habían vuelto a la casa. Yo también debía ir a la casa. No había comida, hacía frío, era así. Y yo me quedé en el salón de culto. Y yo me llavé por dentro. Y yo apagué la luz. Me senté en el salón de culto y iba orando. Señor, tengo mucha hambre. Señor, permítame el alimento. Hace mucho frío. Señor, permítame el carbón. Necesitamos dinero. Delante de Dios, así me puse a orar. No sé cuánto oré. Mientras que iba orando, dentro de la oración, yo me cautivé. Mientras que oraba, ¿qué llegaba a sentir? Delante del trono de Dios, sentado con Dios, parecía que estaba platicando con Dios. Esa sensación yo tenía. Toda hambre que tenía lo había olvidado. Todo lo frío que sentía lo había olvidado. Ahora sentía que estaba platicando únicamente con Dios. ¿Qué iba diciendo? Señor, mediante la transmisión, queremos extender este evangelio a lo lejos. Señor, permita que podamos realizar transmisión y que podamos realmente anunciar este evangelio mediante los libros a todos los lugares. Y, Señor, permita que podamos enviar misioneros en todo el mundo. Señor, realmente ayúdeme usted a mí. Mientras que yo estaba orando, el hambre
el frío, todo lo olvidé. Y realizando la transmisión, publicando el libro, enviando misioneros. Y yo estaba orando para poder realizar esta obra, el Evangelio. Y el momento que estaba con Dios me hacía tan feliz, tan gozoso. Ahora terminó la oración. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y acabó la oración. Abrí los ojos. Y parecía como que yo estaba en el cielo, pero de nuevo había vuelto a mi situación. De nuevo tuvimos frío. De nuevo tuvimos hambre. Y así pasó el tiempo. Y de nuevo al día siguiente oré continuamente. Yo pedía alimento, comida y pedía carbón. Pero de nuevo, mientras que oraba largo tiempo, podía sentir que estaba delante del trono del Señor. Yo había olvidado todo. Estaba únicamente con Dios nada más. Señor, mediante la transmisión, permita que pueda anunciar el Evangelio. Señor, permita que mediante el libro podamos anunciar el Evangelio en todo el mundo. Señor, permita que toda la humanidad pueda recibir la salvación. Y delante del Señor, con todo ruego, estaba orando. Mientras que iba orando, otra vez iba abriendo los ojos y de nuevo yo regresaba a mi ser. Iba al trono del Señor, de nuevo volvía a mi ser. Yo cuando abría mis ojos y veía, seguía con frío, tenía hambre. Y yo me ponía a pensar, esto es sueño. No puedo ni comer. ¿Cómo me voy a atrever a realizar una transmisión? ¿Cómo yo voy a poder publicar el libro? Esto es absurdo. ¿Cómo que esto tiene sentido? Esto es un sueño. Esto es un sueño. Sí, debemos olvidar. Debemos olvidar. Y luego, de nuevo me ponía a orar. Yo oraba y de nuevo estaba como sentado en el trono del Señor. Ni me imaginé realizar tal oración. Y varias veces ocurría aquello, 1, 2, 3, 4, y continuamente esto seguía. Pude entender qué era esto. Alguien estaba como que guiando mi oración. Alguien. Esto no era una oración que yo deseaba. Yo oraba por el alimento, yo oraba por las briquetas de carbón, pero jamás me imaginé en transmisión, jamás me imaginé en publicar libros, jamás. Esto era algo realmente que no concordaba conmigo. Continuamente yo iba orando de tal manera y lo que no me imaginaba, mientras que yo iba orando, alguien en mi corazón iba guiando mi oración. Yo podía entender que Él era Dios. Señor, ¿por qué usted permite que yo realice tal oración? Señor, ¿por qué usted guía mi oración y permite que yo ore así cuando usted guía mi corazón? Pude entender de nuevo. Dios desea que yo realice una transmisión. Dios desea que publiquemos libros. Dios desea que enviemos misioneros a todo el mundo. Dios de tal manera me ha guiado por la oración a mí. Si el que ha guiado mi oración es Dios, esto se va a cumplir. En adelante, yo voy a poder realizar transmisiones, yo voy a publicar libros y en todo el mundo podremos enviar a misioneros y Dios va a trabajar dentro mío. Cuando veía mi situación, vivía un poquito mejor que un mendigo, pero en mi corazón yo podía sentir que Dios era el que había sembrado aquel deseo. A menudo yo me pongo a pensar, cuando recibo la guía del Señor, esto no es mi corazón, esto no es mi pensamiento. Yo nunca he pensado de esta manera. Yo no he pensado por este camino. De mí no puede surgir este pensamiento. Esto no es mi corazón. Esto es el corazón de Dios.
Dios dentro de mi corazón, si ha sembrado esto dentro de mi corazón, Él va a obtener los frutos. Esto se va a cumplir. Dios se va a manifestar. Yo tenía la convicción en mi corazón. Era un día, ese día también nosotros terminamos el culto el domingo en la noche. Tuvimos varias dificultades dentro de la iglesia. Claro, era cuestión de dinero. Teníamos que pagar el alquiler y también teníamos que pagar la electricidad. Necesitábamos dinero, pero no teníamos dinero. Los hermanos estaban rodeando la estufa que se apagaba entre los cuatro, ya que no había solución. Sin hablar, ellos estaban en silencio, rodeando la estufa. En silencio, ellos cerraban la boca. Yo le dije, vamos a obtener fuerzas, hermano. Ahora estamos así, pero en adelante vamos a realizar transmisiones. En mi corazón tenía convicción. Nosotros vamos a publicar libros y vamos a anunciar el Evangelio a todo el mundo. Vamos a enviar misioneros en todos los países del mundo. Dios me ha dado la promesa a mí. Nadie decía algo acerca de lo que yo dije. Yo estaba diciendo algo realmente muy grandioso. Todos pensaban así. Sí, por más que yo veía, esto era un sueño grande. Un hermano entre ellos abrió la boca. Pastor, lo hizo muy bien. Pero el sueño uno lo tiene que tener grandioso. Así él habló. Pasó el tiempo. Dios, todo lo que me permitió a mí, todo lo había cumplido. Estamos a finales de septiembre. Nosotros a finales de octubre, a inicios de noviembre, tenemos el canal digital en Kenia. Empezamos el canal en ese lugar. Y de nuevo, mediante la transmisión satelital, estamos planeando anunciar el Evangelio en países islámicos. Hoy a la tarde nos reunimos y varios pastores. El año que viene en 30 países estábamos planeando realizar campamento mundial. Dentro de nosotros, Dios está trabajando. Ahora Dios ha formado a ustedes, pero qué triste el corazón de ustedes. Ahora Satanás ha quitado el corazón de ustedes. Debería de estar Dios en su corazón, pero el deseo, el placer de la carne, de tal manera, con el pensamiento malo, se ha llenado el corazón de ustedes. Y Dios siente un dolor inmenso en su corazón, porque cuando ve a ustedes, siente tanta pena. De nuevo en el corazón de ustedes, desea que se erija la voluntad de Dios. Y dentro de ustedes, empezando desde lo más pequeño, irá trabajando en usted. Y de tal manera, ¿cómo desea Dios trabajar en ustedes? Como mediante Pedro, Dios nos habla a nosotros. Como fue utilizado Pedro como un siervo poderoso del Señor. Y también de tal manera desea que ustedes sean así. Ahora Pedro tenía una diferencia que otros discípulos. El gran problema de la vida de creencia es como una batalla. Cuando un país está en medio de la batalla y pierde y va retrocediendo, ellos van retrocediendo y se van escapando, porque ellos escapan, no se escapan así simplemente para que el enemigo no lo pueda seguir, le corta el puente, y porque no tiene puente, y cuando viene por otro camino le pone minas en ese camino y pone varios objetos peligrosos para que no pueda venir el enemigo. Pone muchos obstáculos
Y por eso los soldados, para que no pueda venir el lado contrario, en la última ocasión, ya el último soldado ahora va instalando todo en cada rincón. Bueno, la mina para el tamaño del carro y va bombardeando el puente para que el enemigo no pueda entrar. Satanás es muy sabio, bien sabe, después de Adán y Eva, después que el hombre llegó a ser uno con Satanás, Dios nos ama a nosotros y bien sabe que vendrá para salvarnos. Cuando venga para salvarnos, nuestro corazón debe aceptar a Dios. Satanás, para que nosotros no podamos aceptar a Dios en nuestro corazón, dentro de nosotros, con el plan de Satanás, largo tiempo nos va entrenando. El cigarrillo es muy malo para el cuerpo. El cigarrillo realmente causa tantos daños, dicen los doctores. Cuando uno al comienzo fuma, se marea, siente sufrimiento el hombre. Pero cuando fuma en una ocasión, 2 ocasiones, continuamente, cuando va fumando, va disfrutando ese dolor que llega a sentir. Y cuando fuma, por eso es muy difícil dejar el cigarrillo. Nosotros con el pecado largo tiempo hemos vivido. Estamos muy acostumbrados a la vida pecaminosa. Sabemos nosotros disfrutar con el pecado. Podemos vivir juntamente con el pecado y tenemos una relación muy cercana con el pecado. Anteriormente teníamos miedo, era algo terrible el pecado, pero ahora somos personas hoy en día que disfrutan del pecado. De tal manera se ha acercado con el pecado. Las veces que queremos venir delante de Dios, para que no podamos venir junto a Dios, Satanás va interrumpiendo nuestro corazón y varios pensamientos surgen de nuestro corazón y hacia el lado contrario a la de Dios va guiando nuestro corazón. Y para que sea muy difícil para que Dios venga a nuestro corazón, así lo hace. Sin descansar, Dios va tocando el corazón nuestro. Pedro realmente no tenía interés por el Señor Jesús. Esa noche muchos estaban oyendo la palabra de Dios, pero Pedro, sin relación a la palabra de Dios, había tirado las redes. Pero había visto cómo Jesucristo iba predicando la palabra. Había visto cómo habían oído la palabra, pero Pedro no tenía interés en ello. Otros toda la noche cuando iban oyendo la palabra, Pedro toda la noche había tirado la red. La palabra, ¿por qué va a ser importante? La palabra no me va a dar de comer. Yo necesito dinero. Yo debo pescar. Yo, hombre como Jesucristo, no tengo nada que ver con él. Gente que está satisfecho, que siga así. Yo debo comer la comida. Debo de hacer sobrevivir a mi familia. Debo pescar. Pedro en el mar de Galilea iba pescando. Esa noche no pudo atrapar ni siquiera uno. A la madrugada, el Señor Jesucristo venía caminando y se subió en la barca de Pedro. Pedro no fue en busca de Jesús. Jesús fue quien vino en busca de Pedro. No es que nosotros debemos de ir en busca de Jesús. Jesús es quien viene en busca de nosotros. Y dentro de nosotros va trabajando. Y le dice a Pedro, boga mar adentro para pescar. Boga mar adentro para pescar. Por primera vez, Pedro, dejando su pensamiento, tras la palabra de Jesucristo, tiró hacia lo profundo. Maestro, hemos pescado toda la noche, no hemos obtenido nada. Mas en tu palabra echaré la red. Y de tal manera
tiró la red. Había atrapado demasiados peces. Pedro se asustó en gran manera. Delante del Señor se arrodilla. Maestro, apártate de mí. Yo soy hombre pecador. Y de tal manera quería acabar la relación. Pero el Señor no pensaba de tal manera. No, sígueme. Yo te haré pescador de hombres. Yo, así voy a hacer en ti. El plan del Señor estaba en Pedro. Claro, se encontró con el Señor Jesús. Él atrapó peces. El hombre puede caer en tentación, le puede ir mal, sí. Pero el Señor deseaba estar con Pedro. Sígueme. Permanece conmigo. Continuamente el Señor deseaba trabajar en el corazón de Pedro. Le mostró cómo iba curando al cojo. Pedro se asusta en gran manera. El ciego abrió los ojos y realmente el paralítico se sanaba. El fantasma se iba, el demonio se iba, y Pedro había visto el poder del Señor Jesús, y su corazón era realmente guiado por el Señor Jesús. Y una noche, en el mar de Galilea, otra figura del Señor Jesucristo llega a ver. Había caminado sobre el mar el Señor Jesús y se acercaba a Pedro. Ahora los discípulos se asustan en gran manera. Ellos dijeron que era un fantasma. No temas, le dice. Sí, tranquilo. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, el Señor Jesús le dice para que venga. Pedro, caminando, se acercaba al Señor Jesús. Y así, viendo el viento, con miedo se iba cautivando. Pedro le dice, Señor, sálvame. Y extendiendo su mano tomó a Pedro. Pedro caminó unos pasos y cayó en el mar. Ahora, no se erige mediante la fe de Pedro, aunque se ahogaba, ya que Jesucristo le sostiene. Con la fe de Jesucristo, Pedro está parado sobre el mar. Mediante estos procesos, continuamente, ahora va haciendo crecer el corazón de creer en el Señor Jesucristo más que creer en su ser. Aunque creen en el Señor Jesús, ¿ustedes no tienen algo más precioso que el Señor Jesús? Aunque están creyendo en el Señor Jesús, más que el pensamiento del Señor Jesucristo, ¿no consideran que su juicio es mucho más correcto? Aunque estamos sirviendo a Dios, la palabra de Dios, ¿ustedes no consideran que su pensamiento es mucho mejor que esa palabra de Dios? Todo aquello a qué se refiere. Ustedes, engañados por Satanás, les pasa aquello. Cuando uno es engañado por Satanás, no podemos tener un juicio normal. La gente cuando se va emborrachando no puede tener realmente, no puede estar consciente. Los que están ahora borrachos están como que excitados y ellos expresan bastante su sentimiento. Y cuando se despierta el alcohol, cuando viene a ser una persona sobria, normal, se arrepiente. Ah, cómo me equivoqué así tomando. Dije algo que no debía decir. Tuve un pensamiento muy equivocado. Cuando uno se despierta, puede pensar de manera normal, pero de nuevo cuando queda borracho, otra vez va hacia el lado del sentimiento. Es así. Cuando uno se cautiva por Satanás, no tiene el poder de discernir y Satanás hace para que baje aquello. Y el poder de Satanás va de tal manera haciéndole distinguir la sabiduría
el corazón de Dios va enturbiando el juicio de ustedes y van conforme al deseo de la carne, al placer de la carne, y así les va arrastrando. Mientras que estaba en Corea, yo fui a la cárcel de Suwon de Daejeon trabajando como consejero largo tiempo. Yo, entre los criminales que están en la cárcel, no son la mayoría, pero muchos cometen un crimen por costumbre. Ellos cuando cometen crimen y luego entran a la cárcel, ellos roban, asaltan y después le atrapan y ellos son juzgados y reciben una sentencia de 3 años, de varios años, y durante 3 años y varios años permanecen dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, ¿qué piensan? ¿Por qué yo fui atrapado? Y en ese momento, cómo fue atrapado, cómo él había cometido su crimen, él va ahora pensando, mientras que va pensando y verificando, entiende por qué él ha sido atrapado. Sí, yo en aquel momento dejé mis huellas digitales y me atraparon. Entonces, en ese momento que llega a pensar, yo hice muy mal. Tenía que ponerme guantes y no debía dejar huellas digitales. Y entonces no me van a atrapar. Pero qué necio. Yo no llevé guante, entonces me descubrieron por las huellas digitales. Ese pensamiento tienen los criminales. Entonces, en su corazón, ¿qué están disfrutando? Disfrutan del crimen. En esta ocasión yo voy a ponerme guante cuando vaya y voy a robar de tal manera y puede que no me pillen y seguramente voy a lograr el crimen perfecto. Los que están dentro de la cárcel con esa emoción, ellos sienten una satisfacción y el corazón llega a emocionarse en gran manera. Entonces, ellos rápidamente quieren salir de la cárcel. ¿Por qué quieren salir? ¿Porque extraña a la esposa? No, no es eso. ¿Porque extraña a su hijo? No, de ninguna manera. ¿Para arrepentirse? No. En esta ocasión voy a ir y rápidamente voy a salir y voy a cometer el crimen, voy a robar, me voy a poner el guante y no me van a atrapar. Yo voy a triunfar. Y ese corazón, Satanás lo va llenando en su corazón. ¿Qué hacen dentro de la cárcel? Para salir, debe ser ahora un hombre ejemplar. No todos son así, pero entre los ejemplares hay una oportunidad de que si viven de manera ejemplar, pueden cumplir solamente el 70% de la sentencia. No sé cómo en Estados Unidos, pero en Corea, realmente, aparte de la amnistía del señor presidente, todos el 70% de la sentencia deben vivir. El 30%, depende de cómo él actúa, puede rápidamente salir. Rápidamente tiene que salir. ¿Saliendo qué cosa? Para cometer el crimen perfecto, con solo pensar, está contento, feliz. Y de tal manera sale de la cárcel, está feliz. Y los guardias dicen, ese hombre de nuevo va a entrar, ¿verdad? Sí, creo que será así. ¿En cuántos? ¿Volverá? ¿Un mes? No, no va a tardar un mes. ¿10 días? En una semana creo que va a volver. Todos los guardias saben aquello, porque todos conocen el corazón de ellos. El problema en Corea
Solo arrestan a aquellos que han cometido pecado físicamente. No es considerado pecado según la ley el pecado cometido en el corazón. No enjuician el corazón. En Corea va arrestando a aquellos que han cometido pecado físicamente. Tienen como referencia el pecado corazón, pero eso no lo van juzgando, no hay esa ley. ¿Cómo va a poder esperar una semana él? No puede esperar, porque quiere cometer el pecado perfecto, quiere cometer el pecado al momento, va a ir a realizar el crimen. Por lo cual, unos que se apuran, 10 días después de que han salido, entran. Algunos entran después de una semana o después de 5 días. Algunos salen a la mañana y entran a la noche. Ellos entran y ¿qué hacen? De nuevo vuelven a pensar así. ¿Por qué me atraparon si me puse guantes? Y de nuevo, hay una razón por la cual le atraparon. Y, si yo realmente corrijo aquello, será perfecto. Y ese pensamiento tiene. Y dentro de la cárcel, hay gente que no es así, pero algunos ya tienen 5 estrellas, 6 estrellas, 7 estrellas. Y de nuevo, cuando va en una ocasión, dice que tuvo una estrella. El que más estrella tiene en nuestro país viene a ser 5 estrellas, el general. Pero en la cárcel hay de 7, 8, 15 estrellas. Señores, cuando uno es cautivado por el pensamiento, parece que uno simplemente vive. Satanás va arrastrando nuestro pensamiento. Ahora, cuando el Señor nos saca de ello, no solamente nos rescata el pecado, sino que nuestro corazón hace que salga de ese dominio de Satanás. Cuando permanece en el dominio de Satanás, de ninguna manera puede tener una mente sana. Con el corazón de Satanás uno se pone a pensar, y con los ojos Satanás va mirando, y con el corazón Satanás se pone a pensar, y con la determinación Satanás se decide, por lo cual continuamente va cometiendo pecado y así de nuevo. Pero el Señor muriendo crucificado por ustedes, ahora no solamente le ha perdonado el pecado, sino que debe Satanás rescatarle a ustedes del mundo del pensamiento de Satanás. Uno debe salir del alcohol para poder tener una mente sobria. Mientras que están en el alcohol no pueden tener una mente sobria. Se deben despertar del alcohol para poder pensar correctamente, de manera lógica. Claro, no están ebrios ustedes. Ustedes no están cautivados en el alcohol, en la droga. Están ebrios en la mente de Satanás y ojos correctos con ellos no pueden verlo. Ustedes no pueden oír con los ojos claros. Ustedes no pueden oír con los oídos claros. Son guiados por Satanás y conforme al deseo de la carne ustedes van viviendo. Y cuando se encuentran con el Señor, el corazón estaba arrastrado por la carne, pero poquito a poquito son guiados hacia otra cosa. Ese juicio, ese argumento, esa opinión, mediante ellos vivían, su juicio, su opinión, ahora no viene a ser, sino que mediante la palabra del Señor son guiados. Y uno experimenta cómo Dios trabaja dentro suyo. Poquito a poquito, dentro de ustedes, como Pedro, no surgió de ustedes, sino que el poder de Dios va trabajando en ustedes.
Pedro estando junto con el Señor Jesús, el poder del Señor Jesús. Él había podido ver muchas cosas. No solamente veía el poder del Señor Jesús dentro de su vida, esa manifestación de Dios poco a poco lo va experimentando. Pero no por eso él estaba enteramente erigido en medio de la fe. No es que él no era guiado por la carne, continuamente tenía el pensamiento de la carne, poquito a poquito va experimentando al Señor, cómo Dios trabajó en Pedro. En ustedes Dios también está trabajando. ¿Qué tipo de obra realizan ustedes? Habiendo nacido, ustedes mientras que van viviendo dentro del dominio de Satanás, dentro del dominio de Satanás, aquella vida ustedes iban viviendo, ahora no viene a ser el dominio de Satanás. Poquito a poquito, experimentando el dominio del Señor, hacen la obra de que el corazón de ustedes sea atraído hacia el dominio del Señor. Y en el corazón de ustedes, podrán sentir la diferencia de cómo ha sido cuando han sido arrastrados por Satanás y guiados por Dios. Y en la última ocasión, ¿qué clase de personas desean ser ustedes? Cuando estoy en Satanás no puedo pensar de manera sobria. Esa determinación realmente ha sido equivocada, ya no voy a seguir aquello. Yo ahora debo ser guiado por la palabra de Jesucristo y de la fe de creer en sí, despojándose de ello. Con la fe de creer en el Señor Jesús, no viene a ser juicio de ustedes, sino que la palabra del Señor se pone en lugar del juicio de ustedes y la guía del Espíritu Santo se pone en lugar de la experiencia de ustedes, todo lo que ustedes han conocido hasta ahora. Ahora la palabra del Señor se pone en lugar de todo ello y del pensamiento. Ahora, mediante el pensamiento, mediante la meditación de ustedes, no viene a ser, sino mediante la palabra del Señor Jesucristo. Cuando son guiados, en ese momento Dios va trabajando dentro de ustedes. El Señor Jesucristo. Había muchos discípulos. Pedro era distinto. Cuando le dice boga mar adentro, él dejando su pensamiento, siguió la palabra del Señor y tiró en lo profundo y atrapó muchos peces. Ahora Pedro, más que su propio pensamiento, la palabra del Señor Jesucristo oyendo, él sabía seguir aquello. Pero no por eso Pedro ha dejado todo su pensamiento. Después de ello, Pedro habrá tenido puntos que considere correcto. Ahora, en el mar se encuentra con el Señor Jesús. Jesucristo va caminando de allá. Jesucristo dice, no temáis, le dice. El Señor Jesús caminaba. En ese momento, Pedro, ¿qué pensó en su corazón? Señor, si es usted, permita, diga que yo camine, entonces yo caminaré. Claro, otros discípulos también quieren decir eso. Pero los otros discípulos, con la fe de Jesucristo, con la fe de creer en el Señor Jesús, no querían caminar en el mar. Ay, sí, yo me ahogo, solamente soy yo el que se perjudica. Sí, qué vergüenza. Tenía ese deseo, pero no se atrevía a hablar. Pero Pedro no era así. Si el Señor me dice para que vaya, yo también quisiera aprender al Señor. Si el Señor camina sobre el mar, yo también podré caminar. Si el Señor me permite, yo aunque no sé nadar, yo podré caminar sobre el mar. Ahora, dentro de Pedro, no es que se ausentaba la preocupación, pero el corazón uno con el Señor Jesús iba venciendo ese miedo. Satanás, mediante muchos pensamientos, atan nuestras manos y nuestros pies. Cuando ustedes quieren servir a Dios, ¿qué pasa si esto me va mal a mí?
Cuando uno quiere predicar, ay, qué vergüenza voy a sentir, voy a ser avergonzado. Cuando uno quiere orar, yo voy a tener sueño. Cuando quiero ofrendar, no tengo dinero yo. Por eso, nuestras manos y pies, dentro del corazón, todo por completo lo ata. Uno es arrastrado por la carne y Satanás de tal manera nos va formando. El Señor nos va rescatando de ello a nosotros y para que no vivamos con nuestro juicio y sin confiar en nosotros, si creemos en el Señor viene a ser dueño de mi corazón. El cuerpo, aunque viene a ser mi ser, la vida del Señor Jesucristo llegamos a vivir largo tiempo. Hace tiempo un hermano de nuestra iglesia trabajaba como jefe en el taller de reparación de automóviles Hyundai. En aquel entonces yo tenía mi carro Hyundai. Una vez al año ese hermano venía y me pedía la llave del auto. Y yo cuando le daba la llave, él llevaba mi carro y él iba al taller. Él era el jefe del taller de reparación de automóviles Hyundai. Y él cambiaba todos los repuestos y lo dejaba perfecto y lo traía. Un día yo he visto el carro del hermano. Era muy viejo ese carro. Yo le dije al hermano, hermano, ¿por qué anda con un carro tan viejo? ¿Por qué usted no cambia el carro? El hermano se rió. Pastor, es porque usted no sabe. Por ser viejo por fuera, también será viejo por dentro. Este hermano no podía cambiar la estructura del cuerpo del coche, la figura, pero sí puede cambiar cuanto fuese las partes internas. Cuando se descompone su carro, con nuevos repuestos, él puede cambiar. Pastor, usted no debe ver así el carro. Este carro tiene realmente un mejor rendimiento, buena fuerza más que cualquier otro vehículo y debe de subirse a este carro viendo que es carro de un mecánico. Era muy viejo por fuera, pero dentro en realidad era realmente de un buenísimo rendimiento. Cambió todo. Solamente la estructura externa no pudo cambiar. También la apariencia de ustedes, Dios, el rostro de ustedes, el ojo de ustedes, la mano de ustedes, el oído de ustedes, allí, por completo, desea cambiar la parte interior por el Señor Jesucristo. Quiere cambiarlo con el corazón del Señor Jesús. Entonces, ¿saben cómo quién serán? Será realmente el Señor Jesucristo que se parece a usted. Apariencia es pastor Oxupar, pero dentro el Señor Jesucristo estando vivo va trabajando. Y el Señor, todo lo suyo nos lo ha entregado a nosotros. Su vida, su nombre, su poder, todo lo suyo, creyendo en ello. No es vivir por nuestro ser, sino que por el nombre del Señor Jesús, cuando uno vive, viene a ser Jesucristo con un rostro distinto. Entonces, mediante nosotros, como Jesucristo trabajó, podemos realizar la manifestación de Dios. Acerca de Pedro, nosotros hemos iniciado para aprender. Cuando Jesucristo es crucificado y muere y resucita, en Hechos, cuando entramos en los 4 libros del Evangelio, cuando vemos a Pedro que estaba con Jesús, era inútil, realmente inservible, pero Pedro que está en Hechos cambia a un hombre muy poderoso.
en los 4 libros del Evangelio, aunque siguió al Señor Jesucristo, todavía tenía la opinión de Pedro, todavía estaba el juicio de Pedro, y Pedro todavía su propio pensamiento le iba arrastrando. En los 4 libros del Evangelio, después de que muere y resucita el Señor Jesús, Pedro realmente en una ocasión su ser se derrumba, confiando en sí, veía que iba a cometer la maldad, cometer un crimen, y dejó el pensamiento de confiar en sí. Llegó a tener el corazón de confiar en el Señor Jesús. Al comienzo, Pedro vivía conforme a su pensamiento, pero en su pensamiento, ahora un poquito adicionaba al pensamiento del Señor Jesucristo y vivía así. Y luego aumentó un poquito más el corazón de Jesucristo, y en Hechos vemos cómo por entero Él deja su pensamiento y únicamente vive con el corazón de Jesucristo. En ese momento, mediante Pedro, obras maravillosas van surgiendo. 3.000 personas reciben la salvación mediante Pedro, 5.000 personas reciben la salvación mediante Pedro, y los enfermos se van curando, y el muerto resucita, y el poder del Señor ahora viene a ser Pedro precioso el que realiza el poder del Señor. Ahora ya no es ese mismo Pedro. La apariencia es Pedro. Por dentro, todo lo ha cambiado por el Señor Jesús. Y ha dado su nombre el Señor a Pedro. Y en nombre del Señor Jesucristo, Pedro vive bien a ser Jesucristo pequeño. Va arrasando la misma obra que Jesucristo. La Biblia nos dice a nosotros. Cada uno de ustedes, Dios desea convertirlo de tal manera. Despiértanse del sueño de Satanás. En la actualidad, ustedes en ese dominio de Satanás, en ese sueño, mientras que permanecen, piensan dentro de la influencia de Satanás, por lo cual el pensamiento de ustedes de ninguna manera puede ser correcta. Cautivado en pecado, en la maldad, no pueden menos que vivir en medio de la sociedad. Ya nuestro corazón, despojándose del dominio de Satanás, dentro del corazón de Jesucristo cuando entramos, con el corazón de Jesucristo cuando vivimos, ustedes como Pedro serán siervos poderosos, sea quien fuera mediante ustedes, cuando se manifiesta el Señor Jesús. Obtendrán la gloria del Señor. Vamos a orar.